Mahasiswa turun ke jalan di Lima pada hari Rabu untuk menuntut peningkatan pendanaan bagi pendidikan tinggi, bersamaan dengan langkah-langkah yang lebih luas untuk meringankan biaya hidup yang terus meningkat di Peru. Rekaman menunjukkan puluhan petugas polisi memantau kerumunan saat para demonstran meneriakkan yel-yel dan berbaris, membawa spanduk dan bendera yang mewakili institusi pendidikan mereka. Situasi Badan Kemahasiswaan sangat genting, karena tahun lalu mereka memotong anggaran secara signifikan. Tidak hanya di Universitas San Marcos, bukan? Ada universitas di mana pemotongan anggarannya lebih dari 50%, kata Angelica Abad, seorang mahasiswa. Ia juga menuduh beberapa operator transportasi mengeksploitasi kenaikan harga bahan bakar yang terkait dengan gangguan di Selat Hormuz dengan menaikkan tarif dan mengabaikan kebijakan diskon bagi pelajar. Seorang pengunjuk rasa lainnya mengkritik partai-partai politik Peru, menuduh mereka gagal mewakili kepentingan publik. Rakyat hanya akan membela kepentingan mereka sendiri ketika mereka mengorganisir diri mereka sendiri. Tidak ada satupun dari partai-partai ini, JP, Renovación Populer, atau yang lain seperti Venceremos yang benar-benar mewakili rakyat, katanya. Protes tersebut digelar dengan slogan turunkan spekulasi dan kenaikan biaya hidup. Kelompok mahasiswa dilaporkan mengorganisir aksi serupa di beberapa kota, mengecam kondisi pendidikan tinggi yang memburuk, pendanaan yang tidak memadai, dan kegagalan dalam menegakkan hak-hak yang telah lama ada di sektor universitas. Penyelenggara memperingatkan bahwa mereka dapat meningkatkan eskalasi protes jika pihak berwenang gagal memberikan tanggapan konkret. Sejauh ini, baik cabang eksekutif maupun legislatif belum mengumumkan langkah-langkah khusus untuk menanggapi tuntutan para mahasiswa. Renovación Popular, el otro Venceremos, ninguno de esos partidos responde realmente a los intereses del pueblo. Los estudiantes estamos porque el pueblo construya su propio poder popular desde abajo, ¿no? Que el pueblo pueda construir su propio poder popular y ese poder popular se construye de formas como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo, ¿no? Los estudiantes también somos un sector popular de nuestra población que también se organiza y de esta forma también está construyendo el poder del pueblo. Lo que denunciamos es que prácticamente los choferes, a pesar de que por el tema del gas y el petróleo, prácticamente están agarrando eso de excusa para poder cobrar lo que quieren. Y lo que estamos denunciando es eso, que hoy en día se nos respete el medio pasaje como estudiantes, y no solamente también a los universitarios, sino también a los escolares. Que la situación del estudiantado es precaria por el motivo que el año pasado han recortado el presupuesto de forma significativa. No solo a la Universidad de San Marcos, ¿no? Hay universidades donde el recorte presupuestal viene en más de un 50%, ¿no? Entonces hay una necesidad, ¿no? Porque al momento de recibir nuestras clases, pues la infraestructura es muy precaria, los laboratorios no están equipados. Yo soy de contabilidad, ¿no? El software que hay en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad de San Marcos es pirateado, ¿no? Entonces es triste, pues, ¿no? Porque de esa forma no podemos educarnos, ¿no? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.